Bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos a nuestro Ateneo. Este es un Ateneo eh, muy especial. Va a disertar sobre el tema el superyo, destructividad y reacción terapéutica negativa, el doctor Alberto Losky, que todos los conocemos, pero brevemente es el presidente de la institución. Está desde sus inicios, también desde los inicios de la peste de Tebas en las tareas editoriales, y es docente y coordina grupos de supervisión en el Instituto de Psicoanálisis de Moscú, para ser breves. Le vamos a dar la palabra a él y, como hacemos siempre, luego vamos a dejar bastante tiempo para poder intercambiar en el momento del diálogo. Gracias, Paula. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema. Cuando propuse el tema, no me di cuenta después cuando empecé a pensar cómo presentarlo, que es más complejo y árido y largo de lo que pensaba, pero bueno, voy a tratar de hacerlo más digerible y ameno, y cuando estemos en horario, Paula, avísame y cortamos. Hay un dato en el mito de Edipo que, si bien es muy conocido, no se le ha dado toda la significación que tiene el psicoanálisis, por lo menos. Y ese dato es que hay dos parejas de padres ahí. Layo, el padre filicida, y Yocasta, eh, la madre incestuosa. Y por otro lado están Pólibo y Mérope, la otra pareja de padre, que son los padres de crianza. La significación que quiero darle a ese dato es que todos, como humanos, tenemos esas dos parejas de padres. Tenemos los de la prehistoria, padres pulsionales, y los de crianza, los padres de nuestra historia personal. El concepto de super yo de Freud, que a Freud le llevó mucho trabajo y años ir desarrollando, digamos, lo esbozó, tampoco es que sea completo el desarrollo que ha hecho él, involucra a ambas parejas de padres. Es los capítulos séptimo y 8 del Malestar en la Cultura, tal vez donde hace el desarrollo más completo del concepto de super yo, concepto que es más complejo y distinto a la vulgata con la que a veces se habla de super yo. El super yo, como el ello, son, son los precipitados psíquicos, donde, en los espacios psíquicos donde residen antiguos yoes. Así lo dice Freud, y tiene su sentido. Y eso a donde se refiere en el capítulo séptimo. En el capítulo séptimo, Freud da dos génesis del superyo que corresponden a dos estratos y, se podría decir, a esas dos parejas de padres. El primer desarrollo que hace Freud, por lo menos en este capítulo séptimo, y el que más, digamos, había esbozado hasta ese momento, es la ontogénesis del superyo, que es lo que, bueno, eh, todos conocemos del superyo como heredero del complejo de Edipo. Superyo que resulta de la identificación con los padres de la historia personal, una identificación que consolida el ideal del yo que de alguna manera regula la conciencia moral en el sentido de lo que es bueno y lo que es malo, y termina de cristalizar la identidad sexual varón-mujer. Pero en el mismo capítulo eh, marca las limitaciones que encuentra en caracterizar
en esos límites al super yo. Probablemente tiene en cuenta los desarrollos de Melanie Klein, que ya estaban por ese entonces, y otras cuestiones, y entonces da otra génesis del super yo. Y habla ahí de la raíz pulsional del super yo, producto de la identificación con esos protopadres. Esa identificación es eh, a la que también alude de pasada en el yo y el ello, cuando habla de la identificación directa, previa a toda catexis de objeto. Dice, no con los padres de la historia personal, sino con los protopadres. Eh, Identificación que da lugar al yo ideal. Esa raíz pulsional del super yo que implica un núcleo de alienación, se puede decir, en la cual, eh, como también lo dice Freud, ahí el yo es el yo es el objeto, ¿no? Yo soy el pecho. Eh, es, Esa identificación hace al narcisismo primario, es un espacio eh, donde se agitan las pulsiones eh, del narcisismo originario, que es muy distinto al narcisismo secundario, que será el narcisismo del yo. Eh, este espacio donde yo soy el objeto que configura de, eh, digamos, más allá del carácter de alienación que tiene, eh, es un espacio caótico, por decir así. Eh, para, para darle ilustración, Freud lo remite un poco a otro mito, que es al mito del padre de la horda primitiva. Y entonces imaginemos ese mito como ese espacio donde se da esa identificación directa en la que yo soy el objeto. En el mito, digamos, para el padre de la horda es el padre omnipotente, dueño de todas las mujeres, que castra a los hijos varones. Los hijos varones se unen, asesinan a ese padre, eh, y, dice Freud, luego de ese asesinato, satisfecho el odio, brota el amor, que es el otro polo de la ambivalencia pulsional, y de ahí el arrepentimiento. Arrepentimiento que no es por la culpa, sino, en principio, es por la ambivalencia amor-odio. Porque así como lo odiaban, también lo amaban, y aparece entonces la angustia eh, ante la pérdida de ese amor, la venganza del poder de ese padre, y esa angustia eh, convierte a ese padre muerto en tabú y sagrado. Y ese padre eh, eh, sagrado se vuelve intocable, eh, une a la tribu, mejor dicho, crea la tribu, porque ahí se unen los hermanos, y queda coartada la descarga pulsional. Aparece la prohibición del incesto y del parricidio como lo que da origen a la cultura. Bueno, esa sería esa raíz eh, pulsional del superyo que está en el yo ideal, raíz del superyo, en continuidad con el ello, y que es un espacio eh, de tormenta pulsional eh, donde eh, eh,
conflicto pulsional, se puede decir, está al rojo vivo, en el sentido de que ahí están esos dos aspectos. Está la identificación con ese padre omnipotente, pulsional, y los hermanos que se someten y adoran y temen a ese padre, lo cual hace a ese carácter enigmático que da Freud en un momento del superyo y que se refiere a este estrato del superyo, cuando dice que el superyo ordena, así como yo debes ser, así como yo no debes ser. Es decir, así como yo debe ser incestuoso y parricida. Y así como yo no debe ser, es la prohibición y la coartación de esos impulsos que se agitan y chocan entre sí. En ese sentido, ese espacio de alienación donde yo soy el objeto es un espacio turbulento con todas estas pasiones, eh, donde son pasiones y pulsiones eh, turbulentas, eh, que enloquecen, por decir así, traumáticas, y es en ese punto donde por ahí se podría pensar, digamos, cómo aparecen esos estímulos de esta tormenta pasional y pulsional que reside en ese espacio, eh, se protege. Esa barrera de protección antiestímulo de la que habla Freud, que está dada por justamente los padres de la historia personal, donde en ese contexto reciben esa tormenta eh, pulsional. Freud dirá pulsión de muerte. En su momento, Freud dice, bueno, que es el rechazo que hace el bebé de todo el displacer, de todo lo malo que lo expulsa al exterior como un rechazo primario. El, la madre, en ese caso la mamá, recibe esa descarga, y si está en condiciones y si su constelación edípica se lo permite, digamos, metaboliza, transforma ese caos eh, eh, pulsional, lo devuelve como cuidado, como amor, este, libidiniza, por decir así, y liga esa descarga pulsional, que entonces eh, atempera eh, la violencia y la, la destructividad y la agresión de las mismas, y se instala en lo que Freud dice el- la experiencia de satisfacción, que parece como el núcleo de lo que se irá después desarrollando como el yo. Eh, bueno, es lo que Winnicott habla como la madre suficientemente buena, o Bion como la madre con la capacidad de reverie, etcétera, que, digamos, tienen esa enzima eh, de- del amor, por decir así, que posibilita esa transformación. También el padre eh, va a intervenir en su momento, porque, digamos, en ese momento y con
los padres de la historia personal, empieza a desarrollarse el largo periplo del complejo de Edipo, donde es todo un desarrollo, donde esos contenidos de infancia, esos contenidos pulsionales, caóticos, van metabolizándose, por decir así, en la relación con los padres de la historia personal, lo que lleva un largo proceso que es necesario para nosotros los humanos poder habitar la cultura, que es nuestro hábitat. A diferencia de los pájaros que habitan en el aire y los peces que habitan en el mar, nosotros habitamos la cultura y la cultura es un hábitat muy difícil, ¿no? Lleva todo ese periplo del complejo de Edipo y el desarrollo del mismo para, mal que mal, poder habitarlo, con todas las dificultades que incluso plantea. Durante ese periplo hay incluso un momento particular que es el que Freud describe como el momento de la primacía genital, donde ya la excitación genital, fálico-genital, reactualiza eh, el, el mito de Tótem y Tabú. Se hacen actuales esos objetos prehistóricos, eh, aparece el complejo de castración en el cual siempre se dice es el padre el que actúa ahí, pero digamos, en ese momento se puede decir no es son tres padres los que participan en el complejo de castración, en intensidades variables. Está el padre terrible, criminal de la horda primitiva, el padre castrador. Está, se puede decir, el, el padre simbólico, el que de alguna manera, mm, digamos, regula la relación con la madre y que, digamos, es eh, más que una persona, es un lugar en la cultura. Y el padre real, que es el que eh, ahí desempeña el momento tal vez más importante dentro del complejo de Edipo, en el cual, eh, más que prohibir el incesto, lo que hace es canalizar eh, ese, ese momento de angustia pulsional, eh, facilitando un poco la salida y eh, ayudando a separar al hijo de la madre incestuosa, digamos así, para acercarlo a la posibilidad genital y a la potencia genital. Ese momento es un momento de un conflicto importante donde el sujeto tiene que, como dice Freud, dirimirse entre quedarse pegado a la madre en ese apego incestuoso y quedar castrado o, eh, digamos, defendiendo el narcisismo del yo, renunciar eh, a la madre y perder esa satisfacción pulsional, entre comillas. Normalmente es eso lo que ocurre y en ese momento entonces queda sepultado todo ese eh, complejo primario, que es un complejo que, digamos, no tanto con los padres de la historia personal, sino con los padres prehistóricos, eh, ese complejo pulsional de, digamos, de características trágicas,
porque termina o siempre incluye esa destructividad y muerte. Y ese sepultamiento va acompañado de una desexualización del complejo de Edipo, de los objetos del complejo de Edipo, de los padres de la historia personal, con los cuales entonces se hace esa identificación que permite o posibilita la salida del Edipo con la configuración del ideal del yo, que es otro estrato del super yo. En ese contexto, como decíamos antes, ese ideal del yo regulariza en la conciencia moral entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia moral, se puede decir, eh, no nace allí, digamos, es previa, pero en el otro estrato del super yo, se puede decir, esa conciencia moral es mucho más conflictiva y hasta en un momento dado puede ser inversa, donde lo que es bueno para el ideal del yo es malo para el yo ideal y lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Eh, el yo ideal, como decíamos, obliga al incesto y parricidio, ¿no? Es lo que pone en palabras la voz del oráculo cuando le dice a Edipo, matarás a tu padre, compartirás el lecho con tu madre, ¿no? Ese es el imperativo categórico del, eh, del super yo primitivo, a lo cual aparece luego la formación reactiva del ideal del yo, donde se invierten ahí los valores. Y en ese sentido, esa, digamos, esa génesis del super yo con los padres de la historia personal, el super yo heredero del complejo de Edipo, y el ideal de yo tienden a la adecuación en la cultura, al orden y la cohesión del grupo, mientras que la otra raíz, la raíz pulsional, eh, esclarece para Freud entonces la permanencia de ese empuje a la destrucción, la hostilidad y el malestar. Y entonces va a poner mucho el acento en esta otra raíz del super yo cuando dice y describe al super yo como puro cultivo de pulsión de muerte, donde se está refiriendo a este estrato del super yo. Porque el super yo es una, se puede decir, es una constelación, tiene distintos estratos y hace eso a su complejidad. Este, en cuanto al tema de esa agresión del super yo, decíamos que aparece también coartando la, digamos, la pulsión agresiva. Eh, pero la coartación de la agresión no es algo que lleve a que desaparezca esa agresión, sino que eh, paradójicamente esa agresión refuerza y vuelve al super yo, aumentando su severidad. Entonces se da ahí como un círculo vicioso donde la agresión eh, que el yo coarta vuelve al super yo, que se vuelve entonces más agresivo hacia el yo. Eh, es en ese contexto que aparece el, lo que Freud describe como el sentimiento de culpa inconsciente, que lo llama mejor necesidad de castigo. Y es necesidad de castigo porque justamente tiene ese carácter pulsional, ¿no? Ese automatismo en el cual la agresión coartada vuelve reforzada desde el super yo, eh, atacando al yo. Ese ataque al yo
como castigo, es una necesidad en el sentido de la fuerza pulsional que tiene. Ese elemento, eh, digamos, cuando el complejo de Edipos puede resolverse adecuadamente, como decíamos, configurando ahí un ideal del yo, la desexualización, etcétera, queda sepultado ese complejo primario y, digamos, esa tormenta pulsional queda silenciada. No obstante, no todo el complejo de Edipo sigue ese desarrollo. Una parte importante, mayor o menor, digamos, queda sin resolver. Y eso en ese momento se reprime. Esa represión da lugar a los síntomas que, eh, que hacen a la neurosis y donde quedan ahí condensado en el síntoma esa satisfacción pulsional. El síntoma tiene un componente libidinal que posibilita ligar, digamos, ese carácter más pulsional del superyo, y hay una ligadura pulsional que mantiene un equilibrio a costa de la neurosis. Eh, Freud lo dice ahí en ese capítulo y lo plantea como una cosa interesante y que es importante para captar después la reacción terapéutica negativa, cuando dice que cuando una moción pulsional se coarta, el componente libidinal se reprime y da lugar a los síntomas, mientras que el componente pulsional agresivo pasa al superyo, lo que decíamos antes, ¿no? Hay como un circuito, una circulación donde eso pulsional vuelve al superyo y sigue presionando desde el superyo. Eso eh, se apoya ahí Freud para mostrar esa paradoja que aparece en la reacción terapéutica negativa, tal como él la describe, cuando dice que cuando en el trabajo del análisis vamos levantando la represión y aparece una solución parcial que provoca una mejoría en el paciente, suele darse o puede darse un momento a continuación de agravamiento del paciente. Y es ahí donde empieza a tratar de explicar en qué es lo que ocurre en ese momento para que eso que provoca una mejoría resulte en un agravamiento. Y la explicación reside un poco en esto que decía, de que cuando el análisis logra esa solución parcial alude a que se ha resuelto el componente que hace al síntoma, al componente libidinal de esa represión, pero si no se ha modificado el componente que la represión eh, pasó al superyo y desde el superyo aparece presionando sobre el yo, lo que ocurre en el momento de la resolución parcial del síntoma es una desligazón. El síntoma de alguna manera está ligando esa carga pulsional y al desanudar el síntoma, si no se eh, produce una otra síntesis, una ligazón automática, queda libre pulsión de muerte, que
desde el super yo, ataca al yo descargándose allí como necesidad de castigo, apareciendo en el análisis como este, una enfermedad, una tragedia o la interrupción del análisis por el agravamiento. Freud destaca ahí, en primer lugar, que eso es la resistencia más fuerte, más tenaz que aparece en un análisis, más difícil de trabajar. Pero después, cuando escribe Construcciones en Análisis, eh, como ya había hecho con la transferencia, ¿no? Cuando dice que la transferencia es una resistencia, pero después le da vuelta dialécticamente y dice lo resistido, eh, se desarrolla un poco, aunque no lo dice expresamente, en Construcciones en Análisis, donde esa reacción terapéutica negativa justamente es al mismo tiempo la puesta en escena como repetición actuada justamente de esos momentos en la historia personal de fallas en el Edipo que han dejado vigentes esos padres prehistóricos, esos objetos enloquecedores, por decir así, eh, sádicos que se vuelcan sobre el yo. Entonces, es ahí donde habla de las construcciones en análisis, entendiendo que ese agravamiento, a diferencia de los síntomas, no, no responden a la interpretación y se hace necesaria la construcción. Sería la construcción de, de esos momentos, de esas fallas en el desarrollo edípico, donde los objetos de la historia personal han dejado lugar a esos objetos arcaicos y en la medida que se van construyendo esos episodios o esos datos, puede irse abriendo el camino a la elaboración de esa reacción terapéutica negativa, que entonces puede transformarse en una reacción terapéutica positiva. Es ahí cuando habla de que de alguna manera el momento de la reacción terapéutica negativa lo asemeja mucho a los delirios y a las alucinaciones. Es ahí donde dice que los delirios o las alucinaciones, más que rebatirlos por lo que tienen de falsedad, eh, hay que encontrar el núcleo de verdad que es lo que les da fuerza. Ese núcleo de verdad corresponde justamente a esos momentos de falla en la cual los estímulos traumáticos, pulsionales, esos objetos arcaicos, eh, han dejado su marca. Eh, bueno, ahí en el pasaje, digamos, en la lectura que estaba recomendada para seguir un poco esta charla, hay un ejemplo clínico justamente de un desarrollo o del desarrollo de una reacción terapéutica negativa que eh, donde un paciente, digamos, lo digo muy brevemente, un paciente que toma el análisis con una impotencia sexual que aparece más o menos coincidente con la muerte del padre después de una pelea que tuvo con ese padre,
Cuando esa impotencia sexual, después de unos años de análisis, se resuelve, aparece una crisis de angustia, convivencia de muerte intensísima, que me llevó en ese momento a atenderlo a diario y que iba acompañada esa angustia de una arritmia cardíaca por la cual, digamos, los cardiólogos aconsejaban una internación y un tratamiento con beta bloqueantes que como efecto secundario provocan impotencia. Eh, bueno, pudo evitarse este, la internación, eh, se mantuvo en análisis, la arritmia en, en el lapso de una semana, unos días, desapareció sin medicación, pero continuó la angustia, este, que era una angustia de muerte. Me acusaba de estar jugando con su vida. Esa angustia desaparece en el momento que le confiesa a la mujer la infidelidad, eh, donde había podido resolver la impotencia. Hay un escándalo en la casa, la mujer acusa al análisis de haber provocado todo eso, lo conmina a dejar el análisis. Este, Él en ese momento está con toda esa angustia y esa situación encima, no puede dejar el análisis y la mujer se separa. Él continúa la relación con la mujer con la que había vuelto a tener relaciones. Eh, Hasta ese momento había tenido otras relaciones con otras mujeres y tampoco, eh, digamos, la impotencia se mantenía. Se tranquiliza un poco todo el ambiente hasta un momento donde él se entera que la mujer estaba saliendo con un antiguo novio. Eso lo perturba, se comunica con la mujer, se encuentran. Bueno, al tiempo volvieron a vivir juntos y en ese momento llega un día a sesión avisando que iba a interrumpir el análisis, acusándome de una falta ética grave por haber puesto en peligro su matrimonio. Este, bueno, ese es un poco el relato. En el trabajo está más desarrollado, eh, eh, pueden verlo, pero digamos es, a mi criterio, un desarrollo muy característico de una reacción terapéutica negativa. En el caso de, digamos, se puede decir así, una psiconeurosis clásica, ¿no? Un paciente obsesivo, masoquista, eh, que había hecho su desarrollo, etcétera. Otra cosa es cuando esa eh, participación de ese núcleo primitivo del yo ideal, eh, digamos, no alcanza a resolverse ni a, eh, digamos, eh, elaborarse en el Edipo, que son los casos graves, por decir así, cuando hablamos sino de psicosis, de casos fronterizos, borderline, donde eh, ahí la relación con con el objeto no es digamos, es una relación que tiene el carácter de una alucinación, por decir así, que es lo que puede ser muy característico en esos pacientes donde el analista
diga lo que diga o haga lo que haga, digamos, está mal, lo, lo está torturando al paciente, etcétera. Y digamos, hay un clima de destructividad en en la transferencia y en las sesiones, muy distinto a lo que puede ser una transferencia negativa en un análisis digamos, de otro orden. Es la misma diferencia que puede haber entre un sueño y una alucinación. Eh, eh, Porque justamente en ese contexto, digamos, hay restos del narcisismo originario que se mantienen activos y en esos restos del narcisismo originario, eh, se puede decir, son como quistes donde la situación pulsional gira en un circuito cerrado y donde la agresión al objeto vuelve sobre el superyo y vuelve a darse este, sin tener una posibilidad. Es un circuito cerrado donde no hay eh, una salida de la misma. Eh, el, Alberto, sí, ¿te parece si podríamos ir redondeando para abrir el debate? perfecto, sí, sí, sí. Y Termina la redondeando un idea. poco esto, es en esas situaciones, esa, eh, esa destructividad superyoica aparece primero amenazando al yo que al coartar la agresión refuerza la agresión del superyo, que vuelve sobre el yo. Ese yo entonces, eh, sobrepasado de esa culpa inconsciente, proyecta esa, esa culpa sobre el objeto, que es un objeto, se puede decir, que participa del espacio intrapsíquico, puesto en la lista, pero que tiene casi un carácter alucinatorio. Es, digamos, un elemento paranoico que, digamos, en ese contexto no tiene salida y explica un poco las dificultades y la problemática que determinan esos casos en este tipo de pacientes, donde eh, Winnicott, encontrando un poco esta dificultad, lo que plantea es algo interesante, que es que el paciente en ese contexto no ha podido desprenderse, despegarse del objeto originario. Es decir, ha habido una falla en la represión primaria que eh, mantiene esa vigencia de ese objeto primordial, que no es una representación objetal, que no es una representación de objetos, sino que es como una cosa en sí, que tiene que ser destruida, dice Winnicott, pero al mismo tiempo el análisis tiene que dar lugar a que esa destructividad se ejerza, tome al analista, lo afecte, pero sin responder y sin retirarse de la misma, hasta que llegado el punto donde, eh, digamos, ejecutada esa destructividad, puede sobrevivir a la misma y aparecer entonces ya así como una representación objeto, este, saliendo de esa cuasi alucinación. Gracias a la Este, capacidad de reparación que puede empezar a partir de ahí recién, digamos, quiere sí, integrar. sí, sí, más que de reparación, yo diría de poder cambiar de nivel. Te puedo decir, el juego del carretel es un buen ejemplo, ¿no?
Vamos con Marta primero, no sé si vi a alguien más. Como siempre, me apuro porque me enseñó Julio a apurarme a levantar la mano. Como siempre, el desarrollo tuyo, Alberto, es siempre profundo, muy pensado, muy original. A mí me hace pensar otras cosas, pero me hace pensar. Y eso yo te lo agradezco. Lo primero me acordé es la frase, así como tu padre debe ser, así como tu padre no debe ser. Y en eso está resumido el profundísimo nivel de acceso a la capacidad de pensar humana, a la capacidad de desarrollar un pensamiento y la frustración suficiente para renunciar a la madre. Raskowski decía que se renuncia a la madre no por miedo a la castración, sino por amor al padre. Y es cierto. El ejemplo que diste, que es muy interesante, muestra hasta dónde puede llegar la maldición de Edipo, la maldición del padre. La maldición de Edipo, la maldición del padre, nunca pudo sacarse a este padre espantoso de adentro, como Edipo. Es decir, estaba destinado a ser destruido por el odio del padre a este hijo. Julio me había hablado una vez de un ejemplo clínico donde la mujer, Julio hablaba del marido, del padre, por suerte había tenido hijas mujeres, porque si no, los hijos varones no hubieran sobrevivido o no hubieran podido acceder a la masculinidad. La, la otra cosa eh, que también me hizo pensar, además del acceso al pensamiento y a la diferenciación e identificación al mismo tiempo, a la capacidad de cambio, a la capacidad de no hacer lo mismo que hizo el padre y el padre del padre y el padre del padre. Eso está muy bien en una película americana sobre el tribunal de Nuremberg, donde la gente canta, lo que es bueno para mi padre es bueno para mí, lo cual es una frase de una represión fascista terrible. La otra cosa que me hizo pensar, la ausencia actual del super-yo, la ausencia de la capacidad de funcionar humanamente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y perdón que Wow. no quería hablar. Sí, en ese sentido, es cierto, la frase, así como yo debe ser, así como yo no debe ser, es, como muchas frases de Freud, es aplicable a los dos estratos del superyo. Si lo tomamos como digamos, la frase que da digamos, el padre de la historia personal, el del ideal del yo, es como si le dijera, así como yo debes ser, debes buscar una mujer, casarte, tener hijos, así como yo no debes ser, no debes tener a la misma mujer que yo. Pero es una frase que, digamos, me parece que habría que destacar el elemento cuando la aplicamos a esa raíz pulsional del super-yo, donde es más enloquecedora, porque es el padre que le dice, tenés que matarme y no tenés que matarme. En ese contexto hay una escena de una película que creo que se llama Gracias por el Fuego, donde está Alfredo Alcón y Lautaro Murúa, creo que son los actores. Eh, Lautaro Murúa es el padre y Alfredo Alcón es un hijo que no ha tenido desarrollo, etcétera. Y en un momento están en un balcón, el hijo eh, se abalanza para matar al padre y el padre lo mira y le dice,
al fin al fin vas a realizar un hecho. Y entonces el hijo, en lugar de matarlo, se tira por el balcón. Este, digamos, ahí como ejemplo de ese conflicto enloquecedor, donde, eh, digamos, el imperativo categórico, este, digamos, es en las dos vertientes. Alberto, como siempre, es un gusto escucharte porque te manejas con mucha comodidad con los textos de Freud y bueno, pero hay que pensarlo, ¿no? Nos hiciste pensar hoy. Como dijiste vos, es un trabajo complejo. Este, el- la película era Gracias por el fuego y el Sí. actor era Liporache, Enrique Liporache. Ah, Enrique Liporache. Es tal cual lo que vos decís, la escena del balcón, es terrible, porque, y además en esa película se ve toda la situación melancólica y masoquista de este muchacho, del hijo, ¿no? Está realmente, esa se porque podría. digamos, coinciden esas cosas con el sadismo del padre, digamos, porque en esas fallas, lo que aparecen como fallas de los padres de la historia personal durante el periplo y el desarrollo del complejo de Edipo, son situaciones por donde se filtran esos objetos arcaicos, en el sentido de que los padres de la historia personal actúan, digamos, como un buffer, como Neutraliza. una protección antiestímulo, en la medida que se han diferenciado de los padres prehistóricos, ¿no? Pero puede darse el caso, o que sean, este, digamos, encarnen al padre prehistórico, como el caso de Lautaro Murúa, o que por ausencia dejen lugar a los fantasmas. Sí, sí. Bueno, es interesante esto porque estaba. Y Mazota, en el libro ese, ¿se acuerdan el libro de los historiadores de Sigmund Freud? De los casos de Sigmund Freud, analiza el hombre de las ratas y justamente pone al padre del hombre de las ratas en ese lugar. Eh, y toda la tortura de las ratas muestran toda esa situación de sometimiento erótico, una mezcla. Este, de este muchacho al padre, y ahí decía Mazota, ¿no? Que la falla de la función paterna, cuando se encarna este padre de la horda, falla esa función paterna que vos describiste también, ¿no? De regulación del incesto. Te quería preguntar, dos cosas me quedaron. Una es que vos, al destacar y describir el ello, por momentos yo decía, ¿dónde quedó el super yo? Pensaba, ¿dónde queda el ello? Decía yo en esta historia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vos dijiste de los residuos esos padres protopadres, me acordaba de cuando Freud dice que el ello es el residuo de antiguas, ¿te acordás? De antiguas existencias del yo. Si Sí, pensaste algo en relación a estas cosas, esto sería un punto. Y sí, después tengo otra. Pero dale, dale. este, eh, no, con respecto a eso, eh, las diferencias yo, super yo, ello, hay que tomarlas también como, este, digamos, eh, no como, digamos, No literal. no, claro, no literales, ¿no? Por eso Freud puede parecer contradictorio. En algún momento dice, el yo originario lo contiene todo. Más tarde desprende de sí un mundo exterior. Sí, señor. Este,
en ese sentido, y en otros momentos dice, el yo no está desde el origen, el yo debe desarrollarse. Debe ser desarrollado. Parecen contradictorios, pero es coherente con el pensamiento de Freud en el sentido de que eh, cuando habla del yo inconsciente y del yo reprimido, del inconsciente reprimido, dice, pero el yo se extiende más allá, eh, el inconsciente se extiende más allá del yo. Y a esto lo podemos llamar ello. Es decir, que el ello, se puede decir, aparece después del yo consciente. Ah, Digamos, originariamente el yo lo contiene todo. Dice, desprende un mundo exterior cuando expulsa lo malo hacia afuera. sí. Introduce el yo placer, alrededor del cual se va a ir organizando el yo, eh, pero hay un resto que queda como ello. Parte de ese resto va a ser ocupado por el super yo, que es también una diferenciación en el yo y que es de alguna manera accesible, aunque sea absolutamente inconsciente. Y más allá aparece como el cordón umbilical hacia lo desconocido, que sigue siendo el ello y aquello que ya es, digamos, inefable y carece de algo que podamos encontrarle una, una manifestación a no ser a través de lo pulsional. O sea, está bien, está bueno eso, porque, como decís vos, enfatizar demasiado la diferenciación no deja pensar. Claro. Enfatizar demasiado Es las más, diferenciaciones. Freud mismo lo dice y quedar que el ello como la sede de las pulsiones, ¿no? Sí, Cuando dice que así como para el yo es la percepción, sí. para el ello son las pulsiones. Pero sin el concepto de superyo, creo que no se puede pensar lo pulsional. Creo que lo pulsional, digamos, para que haya pulsiones, digamos, es requisito el superyo. Alberto, El- otra cosa que me quedé pensando al final, a ver si vos llegaste a pensar, cuando describiste el caso de este hombre, será por lecturas que estuve haciendo hoy, pensé también en sentimientos primarios como el de la envidia. sí, sí. Entonces, La quería envi- la en- preguntarte, qué pensás? ¿Cómo, si se puede a- ubicar la envidia en estos niveles de razonamiento que vos haces tan bien, ¿no? sí, justamente la envidia, y bueno, cuando hablamos de los casos fronterizos o borderline, es donde más claramente ahí se puede ver, porque eh, el objeto es, es un objeto, digamos que no ha llegado al plano de la representación objeto que dé lugar a la representación palabra, ¿no? Entonces, el analista en ese contexto digamos, encarna ese objeto primordial que es con el que se identifica y a su vez se Ser desidentifica, destruido, debe ser y destruido. entonces está en esa situación donde es un objeto que enloquece. La envidia es una manifestación de eso, porque ese objeto le ha quitado digamos, eh, le ha quitado todo lo maravilloso, y ese objeto tiene que destruirse. No es que quiera tener lo que tiene ese objeto, sino que hay que destruirlo. Este, pero justamente se puede decir, siguiendo a Winnicott, hay que destruirlo para, en caso de que sobreviva, poder reencontrar, dice Freud, porque dice, eso es interesante, Freud en la negación lo dice, ¿no? Dice, el objeto nunca se lo encuentra, se lo reencuentra.
por Sí. la represión primaria. La represión primaria produce ese desprendimiento del objeto primordial, que Ujú. no es simbolizable, y da lugar a la posibilidad de simbolización, que es lo que pasa en el juego del carretel, donde el carretel pasa a ser un símbolo de la madre con lo cual puede jugar, etcétera. Si no se da eso, en la ausencia de la madre, lo que aparece es justamente ese objeto primordial, esa madre incestuosa, terrible, que lo deja encerrado en una burbuja. Muy bien. La otra cuestión es lo de la destructividad. Digamos que en esas situaciones tanto eso pulsional se puede desplegar en el plano de la destructividad, que es lo más habitual, como en el plano erótico, ¿no? Y entonces lo que Freud habla en el artículo de amor de transferencia. Y puede desplegarse ahí una erotomanía con el La analista. erotomanía. Sí, entonces está Y, la erotomanía y la paranoia, pues son bueno, anverso y reverso. y unas hermanas. Alberto, primero que nada agradecerte tu trabajo porque creo que yo leí todo el trabajo que mandó CIPEA, hay todo un desarrollo teórico en principio que nos da mucha utilidad para la clínica, es técnico, y también creo que el ejemplo clínico puede ejemplificar todo lo que se realiza a través de todo lo teórico que traes. A mí se me ocurrió pensar en en el narcisismo del analista, ¿no? Frente a la reacción terapéutica negativa del paciente, cómo lo maneja, ¿no? Esa sería como una pregunta, ¿no? Si lo puede tolerar. Y después me acordaba cuando estudiamos con vos en el seminario de psicosomática, el libro de Cesio, que él hablaba de la enfermedad profesional del psicoanalista. Y él hablaba primero a ver si vos también lo querés estallar un poquito mejor, creo que él hablaba del letargo y de la reacción terapéutica negativa como una consecuencia, ¿no? Y a ver si nos podés contar un poquito más de eso. Y también me acordaba de un paciente que en un determinado momento tiene un incidente durante el análisis, me venía 2 veces por semana durante muchos años, y me empezó como a culpar al análisis por lo que le había pasado, y empezó a atacar las interpretaciones, como que las rechazaba. Y que bueno, y que dejó, cuando vino la pandemia, porque no quería ser virtual, y bueno, dejó el tratamiento. Y en muy buenos términos, que bueno, queda por la pandemia, que no le gustaba y demás. De esto pasó hace 5 años y hace un mes me dio una paciente, una compañera de trabajo. Bueno, si nos podés hablar un poquito más de esto, que bueno, que fueron cosas que se me fueron ocurriendo a medida que iba escuchando el trabajo. Sí, bueno, son muchas preguntas a desarrollar mucho, pero justamente, bueno, sí, es lo que desarrolla Cesio como la enfermedad, más que la enfermedad, sí, la enfermedad profesional del analista, el letargo, pero él habla también de la microenfermedad elaborativa del analista, ¿no? En el sentido de que el analista padece en pequeña escala eh, la, eh, mm, la patología del paciente. Eso se da sobre todo en el trastorno psicosomático, donde ese trastorno psicosomático se podría decir es una manifestación de esos contenidos de lo sepultado, que no es de lo reprimido. De ahí la dificultad del abordaje y demás. Y en ese sentido, el analista se produce también una identificación directa con esos contenidos que, digamos, cobran una expresión pequeña en el analista, pero que le sirve para construir, este, digamos, y darle una historia a esos contenidos, que es un poco lo que también
se da con los accidentes, se puede decir, ¿no? En los accidentes, eh, digamos, al analizar un accidente, lo que hacemos es una construcción del, de esa manifestación que es el accidente, donde el accidente entonces en ese sentido pone eh, en escena, digamos, y como una repetición, esos contenidos psíquicos eh, que carecen de esa posibilidad de palabra o de elaboración y se repiten en acto. Bueno, así como es la construcción que hacemos de un accidente, en un accidente, del mismo modo aparecen esas construcciones en estas manifestaciones que aparecen en la reacción terapéutica negativa. Eh, lo que vos decís de la paciente que en la pandemia no podía tener la, continuar las sesiones eh, es coherente porque de alguna manera se puede decir que digamos, cuando hay un problema en este nivel donde no sea, mm, digamos, donde la represión primaria no fue del todo eficaz y quedan restos, lo que falla es la construcción del examen de realidad. Entonces, el objeto tiene una característica alucinatoria que si es en presencia le posibilita más o menos diferenciar la situación y si es online o son pacientes que si se acuestan y pierden de vista al analista, ya pierden las muletas con las cuales pueden construir el examen de realidad y no entran en un sueño o en un como sí como otro paciente, sino que pueden entrar y resultarle intolerable la situación. Lo del super yo, justamente muy parecido a lo que preguntó Carlos. Eh, si esa pulsión de destructividad del super yo en su origen está en el núcleo primario del narcisismo y es el Ah, que después se va desarrollando, está porque me bien, resulta... está bien la pregunta, digamos. Sí, digamos, corresponde, digamos, en lo que Freud aparece como ese narcisismo primario, originario. Cuando Freud habla de lo primario, represión primaria, narcisismo originario, etcétera, corresponde un poco todo a este nivel que, digamos, se podría decir, es todo lo que tiene que ver con lo originario, y eso originario Sí. que hay que construirlo como un mito, porque no es algo que tenga una historia, ¿no? Freud hablaba de la Ah, prehistoria. Eh, muy distinto al narcisismo secundario, que es el narcisismo del yo. Son dos narcisismos distintos que Green, digamos, con otro lenguaje, los distinguió, ¿no? Como narcisismo de muerte y narcisismo de vida. Este, mm, eh, digamos, es el carácter pulsional, trágico que tiene ese, esa célula de narcisismo originario que eh, Freud da el ejemplo de los protistas, ¿no? Esas células que aisladas del medio se ahogan en sus propios desechos. Bueno, ese sería el narcisismo originario, que aun cuando esté con un objeto, ese objeto está dentro de su espacio psíquico y se ahoga destruyéndolo. y lo podemos llamar super yo, Bueno, restos de super yo, porque tiene super una yo, función parecida, esta es la pregunta. Es eh, una función parecida de prohibición y de castigo desde el no, origen. bueno, no, yo señalaba que el super yo es una constelación superyoica compleja, Mm, digamos, donde hay ahí distintos está hecho. estratos y hasta contrapuestos. En ese sentido, eh, digamos,
uso la palabra super yo para, digamos, porque es la que usó Freud y demás, pero hay que entender un poco la cosa psíquica a la cual Freud se refería o que Eso. quería referirse con ese concepto. Ahora sí, es así, sí, gracias. Ese era Alberto, sí, es como una cosa psíquica que llamamos super yo. Pensando en esto que dijiste tan claro de que la madre va a poder responder según su constelación edípica a, a esta proyección del bebé, y nosotros como analistas respondemos con la constelación edípica trabajada, digamos, o elaborada a través del análisis, a donde hayamos llegado por la vida y por el análisis. Te quería preguntar qué opinas de estas recomendaciones que yo he escuchado de analistas de muy reconocidos por ahí, de los análisis cortos o breves para los analistas de información que no deberían exceder los 7 años o menos incluso de alta frecuencia. Sí, hay analistas muy reconocidos que hay como una cierta tendencia de que el análisis debería ser, el análisis de los analistas de formación alcanzaría con unos cuantos, 4 a 7 años como mucho. Cada caso, no sé bien por qué lo dice, pero digamos, si uno le quiere encontrar una cierta lógica a eso, se puede decir que sí, ¿no? Como decíamos eh, recién, digamos, Cesio lo decía también de esa manera, digamos, en el caso del paciente ¿no? Cuando se resuelve un poco su conflictiva edípica, esa solución parcial y recupera la potencia, uno podría decir, se ha terminado el análisis. Y de alguna manera se puede decir que sí. Cesio decía, en ese momento empieza otro análisis, ¿no? Empieza el análisis del padre del paciente, que vendría a ser esto, digamos, es entrar ya en esta otra dimensión de lo pulsional donde las cosas se complican y, digamos, eh, digamos, es una cuestión ahí también del analista y demás, si eh, quiere avanzar, meterse en esa complicación o parar ahí. Creo que incluso Lacan decía que cuando el paciente está un poco mejor o está bien, no seguir ahondando y terminar el análisis. Distinto, digamos, a la posición, por ejemplo, de Winnicott o de Bion, donde, digamos, bueno, entraban mucho más allá, ¿no? Cuando aparecen esas situaciones, bueno, por ejemplo, en los pacientes llamados borderline, justamente estas cosas, se puede ver la complicación y la dificultad que presentan para el analista, ¿no? Donde, si me esperan un segundito, les voy a leer un fragmentito de mi supervisión. Perfecto. Un caso de un analista de Rusia que mandó esto para una supervisión, bueno, describiendo un poco eh, la paciente y bueno, hay un fragmento de sesión donde no voy a leer todo eso, leo nada más que el pedido el pedido de auxilio en la Claro. supervisión. Dice la analista. En general percibo a Lyudmila como una paciente con paranoia. La madre no pudo entenderla. Parece que la paciente percibe las intervenciones mías como un daño a sí misma, tanto las interpretaciones precisas y correctas como hipótesis erróneas. Como si de repente pudiera entenderla, y si la entiendo, ella lo siente como una intrusión, una penetración. Y si no puedo entenderla, inmediatamente me acusa de falta de empatía. Tengo que inventar sobre la marcha algunos métodos no analíticos para trabajar con ella. Entonces, cuando ella me acusa de no ser empática, puedo, por ejemplo, decirle que puedo estar equivocada o incluso decir algo estúpido a veces, pero trato de entenderla. En ese caso, me dice que no estoy capacitada para ser analista. Bueno, y sigue. eh,
torturada con esta paciente. Quiero agradecerles a todos el acompañarnos, Alberto, toda la exposición, a quienes también hicieron las preguntas y comentaron, porque el debate fue muy rico y nos vemos el, el mes que viene. 21 de mayo probablemente sea ese ya. Bueno, Bueno, Gracias, Alberto. Diste una clase magistral. Gracias, Bueno, Alberto. felicidades, un hasta gusto luego. verlos a todos. Gracias, ¿eh? Gracias Hasta a luego. todos por Muchas gracias. participar. Gracias, Paula.